Hola y bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad abordaremos el tema relacionado con las decenas de billones. Tenemos entonces las decenas de billón según la posición de cada uno de sus dígitos. Ahora, tenemos entonces el siguiente ejercicio. En este primer ejercicio vamos a ubicar la siguiente cantidad, que la leemos de la siguiente manera. Serían 32 billones 951 millardos 754 millones 852 mil 376, y lo vamos a hacer según la posición de cada uno de sus dígitos. Tenemos entonces la siguiente cifra o cantidad. Ahora, nosotros vamos a ubicar según la posición que tenga cada uno de sus dígitos de esta cifra. Comenzaríamos entonces siempre de derecha a izquierda. Comenzamos entonces por el número 6. El número 6 corresponde a las unidades. El número 7 representa las decenas. El número 3 corresponde a las centenas. Luego observamos un primer punto. Este primer punto nos hace referencia que vamos a pasar ahora a la categoría o clase de los miles. Tenemos entonces que el número 2 corresponde a la unidad de mil. El número 5 corresponde a la decena de mil. El número 8 corresponde a la centena de mil. Luego tenemos otro punto. Este punto nos hace referencia que ahora pasamos al renglón o la categoría o clase de millones. Tenemos entonces el número 4 que corresponde a la unidad de millón. El número 5 representa las decenas de millón. El número 7 corresponde a las centenas de millón. Luego tenemos otro punto. Ese otro punto nos hace referencia que ahora pasamos a la clase o renglón de los millardos. Tenemos entonces el 1 que corresponde a la unidad de millardo. El número 5 representa a las decenas de millardo. El número 9 corresponde a las centenas de millardo. Luego tenemos otro punto. Este punto nos hace referencia que ahora vamos a pasar al renglón o clase de los billones. Tenemos entonces el número 2 que representa la unidad de billón y el número 3 que corresponde a la decena de billón. Ahora, una vez hecho esto, entonces vamos a ubicar en el siguiente cuadro cada uno de los dígitos según su posición. Pero primeramente debemos observar que este cuadro está conformado por una primera clase que representa a las unidades simples. Tenemos en estas unidades simples la unidad, la decena y la centena. Luego tenemos una segunda clase o categoría constituida por los millares o miles. Ahí tenemos entonces la unidad de millar o de mil, la decena de millar o de mil, la centena de millar o de mil. Posteriormente tenemos una tercera clase. Esa tercera clase está constituida por los millones. En los millones tenemos entonces la unidad de millón, la decena de millón, la centena de millón. Luego tenemos una cuarta clase o categoría que corresponde a los millardos. Tenemos entonces la unidad de millardo, la decena de millardo y la centena de millardo. Posteriormente tenemos entonces una quinta clase o categoría que está constituida por los billones. Tenemos entonces la unidad de billón, la decena de billón y la centena de billón. Una vez dicho esto, ahora nos corresponde ubicar cada uno de los dígitos de nuestra cifra o cantidad según la posición que tengan. Comenzamos siempre de derecha a izquierda. En este caso comenzamos por el número 6. El 6 nos corresponde ubicarlo en las unidades. El número 7 corresponde a la decena. El número 3 corresponde a la centena. Y luego ahora vamos a pasar a los millares o miles, lo cual lo podemos evidenciar a través de este punto. Este punto separa a las unidades simples, en este caso 376, de los millares o miles. Ahora, ubicamos entonces el número 2 en la unidad de millar o de mil, colocamos un punto que nos hace referencia de que hemos pasado de unidades simples a millares o miles. Luego ubicamos el número 5, ubicamos en la decena de millar o de mil. El número 8 lo ubicamos en la centena de millar o de mil, y posteriormente ahora vamos a pasar al renglón o clase o categoría de los millones. Tenemos entonces el número 4 que corresponde a la unidad de millón y debemos colocar un punto que nos hace referencia de que estamos pasando de miles o millares a millones.
luego tenemos el número 5 que corresponde a la decena de millón, el número 7 que representa la centena de millón. Ahora vamos a pasar al renglón de los millardos. Luego tenemos el número 1 que corresponde a la unidad de millardo y debemos colocar entonces un punto que nos hace referencia de que estamos pasando de la clase de millones a millardos. Luego tenemos el número 5 que representa la decena de millardo, el número 9 que corresponde a la centena de millardo y ahora nos toca pasar a la categoría o clase de los billones. Tenemos entonces acá el número 2 que representa la unidad de billón. Debemos entonces colocar un punto que nos hace referencia de que debemos pasar de millardos a billones y colocamos el número 3 que corresponde a la decena de billón. Y de esta forma entonces hemos ubicado cada uno de los dígitos de nuestra cifra o cantidad en atención a su clase o categoría. Aquí observamos el caso que tenemos 32 billones, acá tenemos 951 millardos, tenemos acá 754 millones, acá tenemos 852 millares o miles y tenemos 376 unidades simples. Ahora, ¿cómo debemos nosotros entonces ahora leer esta cifra o cantidad? Debemos tomar en consideración los aspectos siguientes. Primeramente el punto. Observamos que tenemos acá 32 en el caso de billones y tenemos un punto que separa a los billones de los millardos. Luego, este primer punto debemos nosotros decir la palabra billones. Posteriormente tenemos la cifra 951 y observamos que tenemos un punto. Este segundo punto nosotros debemos decir la palabra millardos. Luego pasamos a la categoría de millones, tenemos entonces la cifra 754, tenemos un punto y este punto nos hace referencia que debemos decir la palabra millones. Y acá tenemos 852 y posteriormente un punto, donde ese punto debemos decir la palabra mil. Y por último debemos entonces decir las unidades simples, 376. Esta cifra o cantidad se leería entonces de la forma siguiente. 32 billones por este primer punto, luego tenemos 951, decimos la palabra, tenemos el punto, decimos la palabra millardos, luego tenemos 754, tenemos un punto, debemos decir la palabra millones, luego tenemos 852, tenemos un punto, debemos decir la palabra mil, y por último las unidades simples que serían 376. Leemos entonces en definitiva, 32 billones 951 millardos, 754 millones, 852 mil, 376. Sería entonces la manera del cómo debemos nosotros decir dicha cantidad o cifra. Lo podemos también apreciar de manera mucho más detallada en la relación siguiente. Tenemos acá, observamos que 32 corresponde a los billones. Luego tenemos un punto que separa a los billones de los millardos. Luego tenemos 951 que corresponde a los millardos. Observamos que tenemos un punto posteriormente que representa la separación de los millardos de los millones. Luego tenemos 754, tenemos un punto que separa a los millones de los miles o millares. Luego tenemos 852 que separa a los millares o miles de las unidades simples. Ahora, debemos entonces decir la cifra de la forma siguiente en cuanto a su escritura. Colocamos entonces 32 en letras, aquí tenemos 32. Luego observamos un primer punto. Debemos colocar la palabra billones, que lo vemos destacado en color rojo. Luego tenemos 951. Colocamos entonces en letras 951 y tenemos un punto, colocamos entonces la palabra millardos. Posteriormente tenemos 754, lo colocamos en letras 754. Luego tenemos un punto, debemos entonces decir la palabra millones, que lo hemos destacado en color rojo. Luego tenemos 852, colocamos en letras 852. Tenemos un punto, ese punto nos hace referencia a que debemos colocar la palabra mil, y la debemos destacado en color rojo. Y por último las unidades simples que serían 376 y lo colocamos entonces en letras 376. Ahora, ¿cómo debemos entonces decir esta cantidad o cifra? Sería entonces,
Aquí leemos 32 billones 951 millardos 754 millones 852 mil 376. Y lo podemos apreciar aquí de igual manera. Tenemos entonces 32 billones 951 millardos 754 millones 852 mil 376. Y de esta forma entonces hemos ubicado por posición cada uno de los dígitos de nuestra cifra o cantidad, hemos nombrado y hemos escrito en letras el cómo escribir dicha cantidad o cifra. Ahora tenemos el ejercicio número 2. En este ejercicio número 2 vamos a ubicar la siguiente cantidad. La leemos de la siguiente manera. Sería entonces 60 billones 102 millardos 30.004, según la posición de cada uno de los dígitos. Observamos entonces, si desglosamos esta cantidad o cifra por cada uno de sus dígitos en atención a la posición, tenemos lo siguiente. Tenemos entonces que vamos a comenzar a ubicar la posición de cada uno de sus dígitos dependiendo del lugar que ocupan dentro de la cifra o cantidad. Comenzamos entonces de derecha a izquierda siempre por las unidades simples. En este caso corresponde el número 4, que representa nuestras unidades. El número 0 corresponde a las decenas. Este otro 0 corresponde a la centena. Luego tenemos un primer punto. Ese primer punto nos hace referencia a que estamos pasando de las unidades simples a los miles. Luego tenemos el número 0 que representa la unidad de 1000. El número 3 que representa a la decena de 1000. Este otro 0 que representa a la centena de 1000. Luego tenemos un punto. Este punto nos hace referencia a que estamos pasando a la clase o categoría de los millones. Luego tenemos el 0 que representa la unidad de millón. Este otro 0 que corresponde a la decena de millón. Posteriormente este 0 que representa las centenas de millón. Luego tenemos un punto. Ese punto nos hace referencia a que ahora entramos a la clase o categoría de los millardos. Tenemos entonces el 2 que representa la unidad de millardo, el número 0 que representa la decena de millardo, el número 1 que corresponde a la centena de millardo. Luego tenemos otro punto. Este punto nos hace referencia a que ahora pasamos a la clase o categoría de los billones. Tenemos entonces el número 0 que representa la unidad de billón y el número 6 que corresponde a la decena de billón. Una vez dicho esto, entonces ahora nos vamos a apoyar en el cuadro siguiente. En este cuadro, para nosotros ubicar por posición cada uno de los dígitos de nuestra cantidad o cifra. Tenemos entonces una primera clase. Esta primera clase está constituida por las unidades simples, en las cuales ubicamos la unidad, la decena y la centena. Posteriormente tenemos una segunda clase o categoría denominada los millares o miles. Estas están constituidas por la unidad de millar o de mil, la decena de millar o de mil, la centena de millar o de mil. Luego pasamos a una tercera clase o categoría constituida por los millones, donde vamos a ubicar la unidad de millón, la decena de millón y la centena de millón. Luego tenemos una cuarta clase o categoría que está constituida por los millardos, donde vamos a ubicar la unidad de millardo, la decena de millardo y la centena de millardo. Luego tenemos una quinta clase o categoría constituida por los billones, donde vamos a ubicar la unidad de billón, la decena de billón y la centena de billón. Una vez dicho esto, nos corresponde entonces ahora ubicar cada uno de los dígitos en atención a su posición. En este caso comenzaríamos con el número 4. El número 4 lo vamos a ubicar en las unidades simples. Luego tenemos el número 0, que corresponde a la decena, el otro 0 que corresponde a la centena. Y ahora observamos que tenemos un punto. Ese primer punto nos hace referencia a que ahora vamos a pasar a la clase o categoría de los miles. Tenemos entonces el número 0, lo ubicamos en la unidad de millar o de mil. Debemos entonces colocar un punto que nos hace referencia de que estamos pasando de unidades simples a millares o miles. Luego tenemos el número 3, lo ubicamos en la decena de millar o de mil. El número 0 corresponde ahora a la centena de millar o de mil. Y observamos que tenemos otro punto. Ese punto nos hace referencia a que ahora vamos a pasar a la clase o categoría de los millones. Tenemos entonces el 0, que corresponde a la unidad de millón.
colocamos entonces un punto que nos hace referencia de que estamos pasando de los millares o miles a millones. Luego colocamos este otro cero en la decena de millón, este otro cero en la centena de millón, y ahora observamos que tenemos un punto. Ese punto nos hace referencia que ahora vamos a entrar a la clase o categoría de los millardos. Colocamos entonces el número 2 en la unidad de millardo y debemos entonces colocar un punto que nos hace referencia de que estamos pasando de millones a millardos. Posteriormente tenemos el número 0, que lo vamos a ubicar en nuestra decena de millardo. Luego tenemos el número 1, que lo ubicamos en la centena de millardo. Luego observamos otro punto. Este punto nos hace referencia ahora que vamos a pasar a la clase o categoría de los billones. Tenemos entonces el número 0, que corresponde a la unidad de billón. Debemos entonces colocar un punto que nos hace referencia de que estamos pasando de millardos a billones. Y luego ubicamos el número 6 en la decena de billón. De esta forma entonces hemos ubicado cada uno de los dígitos de nuestra cifra o cantidad en atención a la posición que ocupan. Ahora observemos acá que tenemos en el caso de la clase o categoría de los billones tenemos 60. En el caso de los millardos tenemos la cifra 102. En el caso de los millones tenemos 0 en cada uno de sus casillas. Es decir, tenemos 0 unidad, 0 decena y 0 centena de millón. De igual forma observamos que en la clase de millares o miles tenemos 0 en centenas de millar, tenemos el 33 en la decena y 0 en la unidad. Y acá en las unidades simples solamente tenemos 4 unidades. Es importante destacar lo siguiente. Observemos con mucho cuidado que en el caso de los millones tenemos 0 en cada una de sus subdivisiones. En el caso de la centena, en el caso de las decenas, en el caso de las unidades. Ahora, al momento de nosotros nombrar y escribir esta cifra o cantidad, debemos omitir entonces la palabra millones. Es decir, si queremos entonces nombrar esta cifra o cantidad, tendremos que hacerlo de la forma siguiente. Tendríamos que decir que esta cifra está constituida por 60 billones. Observamos que tenemos un punto. Ese punto debemos nosotros decir la palabra billones, es decir, 60 billones. Posteriormente tenemos 102 y observamos un punto. Ese punto nosotros debemos entonces decir la palabra millardos. Luego observamos el caso de los millones, tenemos únicamente ceros. Vamos a omitir entonces la palabra millones y pasamos entonces a la clase o categoría de millares o miles. Tenemos en este caso 30.000. Decimos entonces 30, el punto nos hace referencia a que debemos colocar entonces la palabra 1000 y posteriormente mencionar las unidades simples, que en este caso serían únicamente 4. Entonces esta cantidad la podemos leer de la forma siguiente, sería 60 billones, 102 millardos, 30.004. Sería la forma entonces en la cual nosotros debemos decir dicha cantidad o cifra. Podemos verlo de manera detallada de la siguiente forma. Tenemos acá entonces, observamos que 60 corresponde a los billones, 102 corresponde a los millardos, 000 corresponde a los millones y 30 corresponde a los millares o miles. De igual forma observamos que 4 corresponde a las unidades simples. Ahora, nosotros podemos entonces hacer coincidir cada una de estas cantidades que están separadas por puntos y que cada punto vamos a decir entonces una palabra determinada. En este caso, este primer punto debe decir la palabra billones. Es decir, decimos entonces 60, tenemos el punto, decimos la palabra billones. Posteriormente vamos a decir 102, observamos que tenemos un punto, debemos decir la palabra millardos. Ahora observamos el caso de los millones que tenemos únicamente 0. Vamos a omitir la palabra entonces miles y pasamos entonces a los millares o miles. Sería entonces en este caso 30. Observamos que tenemos un punto, debemos decir entonces la palabra 1000 y posteriormente mencionamos o decimos y escribimos las unidades simples, que en este caso sería 4. Entonces esta cifra se leería de la forma siguiente, sería entonces este caso. 60 observamos la palabra billones, luego tenemos 102, tenemos el punto, mencionamos entonces y escribimos la palabra millardos, luego omitimos la palabra millones, luego tenemos 30 y observamos un punto, luego tenemos entonces y escribimos 30, el punto, debemos entonces decir la palabra 1000 y por último mencionar las unidades simples, que en este caso sería 4.
Entonces esta cifra la leeríamos de la forma siguiente: 60 billones 102 millardos 30.004. Y de esta forma entonces hemos buscado cada uno de los dígitos en atención a su posición. De igual forma hemos escrito y hemos aprendido el cómo nombrar esta cantidad en el caso de las decenas de billón. Tenemos ahora el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 vamos a ubicar la siguiente cantidad, que la leemos. Son 59 billones, 1 millardo, 700 millones, 8.300. Y lo vamos a hacer según la posición de cada uno de sus dígitos, para los cuales entonces hacemos un análisis de esta cifra o cantidad en atención a cada uno de sus dígitos y la posición que ocupa. Observamos acá que debemos siempre comenzar de derecha a izquierda, ubicando cada uno de los dígitos de esta cifra o cantidad. Ahora, el número 0 representaría entonces las unidades. Este otro 0 corresponde a las decenas. El número 3 corresponde a la centena. Luego observamos que tenemos un primer punto. Ese primer punto nos hace referencia de que corresponde ahora a los miles. Es decir, hemos pasado de las unidades simples a miles. Y tenemos entonces que el número 8 corresponde a la unidad de 1000. Este 0 corresponde a la decena de 1000. Este otro 0 corresponde a la centena de 1000. Luego observamos un segundo punto. Este segundo punto nos hace referencia a que estamos pasando a la clase o categoría de los millones. Luego tenemos el número 0 que corresponde a la unidad de millón. Este otro 0 que corresponde a la decena de millón. El 7 que corresponde a la centena de millón. Luego observamos otro punto. Este otro punto nos hace referencia a que estamos pasando a la clase o categoría de los millardos. Luego tenemos el número 1 que representa la unidad de millardo. Este 0 corresponde a la decena de millardo y este otro 0 corresponde a la centena de millardo. Luego observamos un último punto. Este último punto nos hace referencia a que ahora vamos a pasar a la clase o categoría de los billones. Tenemos entonces que el número 9 corresponde a la unidad de billón y el 5 representa la decena de billón. Ahora, una vez dicho esto, entonces tenemos ahora que apoyarnos en el cuadro siguiente. En este cuadro vamos a ubicar cada uno de los dígitos en atención a cada uno de las posiciones que ocupan cada dígito. En este caso tenemos una subdivisión de este cuadro. Comenzamos entonces de derecha a izquierda y tenemos la primera clase o categoría que corresponde a las unidades simples. En estas unidades simples ubicamos a la unidad, la decena y la centena. Posteriormente tenemos una segunda clase o categoría que corresponde a los millares o miles. Tenemos entonces la unidad de millar o de mil, la decena de millar o de mil, la centena de millar o de mil. Luego tenemos una segunda clase o categoría constituida por los millones. Tenemos entonces en esta categoría la unidad de millón, la decena de millón y la centena de millón. Luego pasamos a una cuarta categoría o clase que está conformada por los millardos. Allí vamos a ubicar la unidad de millardo, la decena de millardo y la centena de millardo. Luego vamos a pasar a una quinta clase o categoría constituida por los billones, donde vamos a ubicar la unidad de billón, la decena de billón y la centena de billón. Dicho esto, ahora vamos a proceder a ubicar cada uno de los dígitos de nuestra cifra o cantidad en atención a la posición que ocupa. En este caso vamos a comenzar de derecha a izquierda por las unidades simples. Tenemos entonces que el número 0 corresponde a la unidad, este otro 0 corresponde a la decena, el 3 corresponde a la centena y ahora vamos a pasar a una segunda clase o categoría constituida por los millares o miles. Tenemos entonces el número 8 que corresponde a la unidad de millar o de mil. Debemos colocar un punto. Ese punto nos hace referencia de que estamos pasando de unidades simples a millares o miles. Luego tenemos el número 0 que corresponde a la decena de millar o de mil, el número 8 que representa la centena de millar o de mil. Luego vamos a pasar a otra clase o categoría que conforma los millones, lo cual lo podemos observar acá con el segundo punto. Luego tenemos el número 0 que representa la unidad de millón. Luego vamos a colocar un punto. Ese punto nos va a hacer referencia de que estamos pasando de millares a miles a millones.
luego el número 0 vamos a colocarlo en decena de millón, el número 7 corresponde a la centena de millón, y vamos ahora a pasar a la categoría o clase de millardos, lo cual lo podemos ver con el tercer punto. Luego tenemos entonces el 1 que corresponde a la unidad de millardo. Luego vamos a colocar un punto. Ese punto nos va a hacer referencia de que estamos pasando de millones a millardos. Luego colocamos el 0 que corresponde a la decena de millardo. Este otro 0 que corresponde a la centena de millardo. Luego observamos que tenemos otro punto. Este punto nos hace referencia de que estamos pasando de millardos a billones. Luego ubicamos entonces en el renglón o clase de los billones el número 9, corresponde a la unidad de billón. Colocamos un punto en el cual nos va a hacer referencia de que estamos pasando de millardos a billones. Y por último entonces ubicamos el número 5, correspondiente a la decena de billón. De esta forma entonces hemos ubicado cada uno de los dígitos que conforman a nuestra cifra o cantidad en atención a la posición que ocupan. Observamos entonces acá que tenemos en la clase de billones tenemos el número 59, en el caso de los millardos tenemos únicamente 1, en el caso de los millones tenemos 700, en el caso de los millares o miles tenemos 8, y en el caso de las unidades simples tenemos 300. Ahora, nosotros ¿cómo debemos nombrar esta cifra o cantidad? Lo debemos hacer de la forma siguiente. Observamos acá, tenemos, en el caso de los billones tenemos 59. Este punto, cuando consigamos este primer punto, vamos a decir la palabra billones. Luego pasamos a la clase o categoría de los millardos, tenemos entonces que tenemos 1 y decimos la palabra millardos. Luego 700, este punto vamos a mencionar la palabra millones. Y posteriormente en los millares o miles vamos a colocar en este caso el número y vamos a decir la palabra 1000 y posteriormente vamos a decir las unidades simples, que en este caso serían 300. Nos quedaría de la forma siguiente. Entonces tenemos 59, tenemos el primer punto, debemos decir la palabra billones, luego tenemos 1, decimos la palabra millardos, luego tenemos 700, decimos la palabra millones, luego tenemos 8, decimos la palabra 1000 y por último decimos 300 que corresponde a las unidades simples. Se leería entonces esta cifra o cantidad de la forma siguiente: 59 billones, 1 millardo, 700 millones, 8300. Sería la forma entonces de cómo nosotros debemos decir o nombrar esta cantidad o cifra. En cuanto a su escritura lo podemos hacer de la forma siguiente. Observamos entonces acá. Tenemos 59, en este caso está separado del 1 por una coma, por un punto. Luego tenemos 1 está separado de 700 por otro punto. En el caso 700 está separado de 8 por un punto y 8 está separado de 300 por otro punto. Cada uno de esos puntos debemos entonces clasificarlos o catalogarlos. En este caso, este primer punto corresponde a los billones, este segundo punto corresponde a los millardos, este tercer punto corresponde a los millones, este cuarto punto corresponde a los millares o miles. Ahora, nosotros debemos, según cada una de las cifras, nombrar cada una de las formas separadas. Observamos acá, 59, escribimos entonces 59. Conseguimos el primer punto, debemos decir la palabra entonces billones. Colocamos acá y lo hemos destacado en color rojo, colocamos entonces billones. Luego vamos a colocar, en este caso los millardos, colocamos un y ponemos entonces la palabra millardo que corresponde a este segundo punto. Luego vamos a escribir la palabra 700, que lo hacemos acá, 700. El punto nos hace referencia de que debemos colocar la palabra millones. Posteriormente vamos a conseguir el número 8, que lo escribimos acá en letras 8. Este punto vamos a colocar la palabra 1000. Y por último vamos a mencionar las unidades simples, que en este caso serían 300. Y lo colocamos entonces en letras 300. Entonces esta cifra o cantidad se leería entonces 59. El primer punto decimos la palabra billones, luego colocamos un millón, luego colocamos 700, observamos el punto, colocamos la palabra millones, luego decimos 8, observamos otro punto, debemos entonces decir la palabra 1000 y por último debemos entonces escribir la cifra, que en este caso sería 300. Entonces se leería esta cifra como 59 billones, 1 millardo, 700 millones, 8300.
Y de esta forma entonces hemos ubicado cada uno de los dígitos de nuestra cifra o cantidad, la hemos nombrado y de igual forma hemos escrito el cómo debemos escribir dicha cantidad o cifra. Espero que te haya sido de utilidad este video. Si te gustó, no olvides darle un like, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para notificación. Déjanos un comentario si tienes alguna pregunta o inquietud. También te recomendamos los siguientes videos para que refuerces tus aprendizajes. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.